Bienvenidos a la entrevista en línea. Es viernes 23 de noviembre de 2012. Gracias a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com o nos escuche en GD Radio del Grupo Nutrice. En esta oportunidad desarrollamos una transmisión especial de la entrevista en línea desde lo que era en el nombre Boulevard Diego de Holguín, desde donde estaremos conversando con nuestro invitado de este viernes. Y es que el próximo domingo será inaugurado oficialmente el Boulevard, insisto, que antes se llamaba Diego de Holguín y que al mismo tiempo durante la inauguración pasará a llamarse de manera oficial Boulevard Monseñor Romero. Se trata de una importante obra que tendrá un fuerte impacto en la movilidad del transporte que va o viene del occidente del país en ruta hacia la zona oriental y desde luego para nuestra capital. Con nuestro invitado conversaremos de las implicaciones de esta obra en la necesidad de readecuar otras arterias importantes también que ayudarían a liberar el creciente tráfico en nuestra capital. Nos acompaña desde el Boulevard Monseñor Romero Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas. Ministro, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Gracias, William. Buen día. Bueno, para comenzar entonces, hablemos un poco de lo que implica esta obra, esta importante obra para la movilidad, para el transporte público de pasajeros, para el transporte en términos generales, ministro. ¿Qué es esto? Bueno, esta es una vía express. Hemos terminado ya al 100% la autopista. Los derivadores están también terminados, el sistema de iluminación ya está instalado. Vamos a entregar con el presidente de la República en un acto de la familia salvadoreña, en un acto ciudadano el próximo domingo. Se va a iniciar con una maratón familiar que han convocado los atletas y entre 10 y 11 de la mañana el presidente de la República va a hacer la inauguración y la apertura. Va a ser un acto de entrega a la ciudadanía de este importante autopista. Si tú notas, hemos sembrado 43,000 árboles. Son más de 10,400 cipreses, es decir, porque al final la ciudad ha crecido y esto atraviesa la ciudad. Estamos ubicados exactamente en esta parte de la finca El Espino, ¿no? Ciertamente, pero aquí tenemos Nueva San Salvador. Hay que tener en cuenta una cosa: la ciudad como hecho arquitectónico es una cosa y las divisiones políticos administrativas que se inventa el hombre es otra cosa. Entonces la ciudad comienza allá donde termina la carretera de los Chorros, inicia Santa Tecla y termina llegando a San Martín. Ese es el Gran San Salvador. Es la ciudad como un conjunto o un hecho arquitectónico, ¿verdad? Entonces esto está atravesando la ciudad, ¿verdad? En gran medida, por eso es un bulevar. Hemos hecho una importantísima obra ambiental. Aquí hay 2.2 kilómetros de barreras sónicas. Justo en este trayecto donde estamos instalados. Sí, porque pasa en medio de viviendas de centro urbano. Además de los árboles, hemos engramado y colocado una cobertura vegetal en 152,000 metros cuadrados, engramados y con ese tipo de cobertura vegetal. ¿Que está vinculado esto a la parte de todo el drenaje? Sí, esto es para hacer una compensación ambiental, no solo para embellecer. ¿Es posible hacer esa compensación realmente? Yo creo que la compensación al final es relativa, ¿verdad? Pero lo importante es que sí hemos hecho una inversión de más de $2 millones solo en compensación ambiental. Eso es importante porque aquí están los principales mantos acuíferos de la ciudad. Hay que tutelar eso, pero también esta es una vía que tiene un valor estratégico para la ciudad. Hay que tomar en cuenta que este es un tramo que forma parte de un corredor longitudinal metropolitano proyectado sin semáforos. Por eso estamos ahora volviendo a hacer la carretera de los Chorros igual que esta. Estamos hablando, perdone, en esa parte sin semáforos, ¿sería desde dónde? Desde el Poliedro. Desde el Poliedro. Estamos trazando la autopista con concreto hidráulico para que haga juego, que haga empalme, que sea parte de un solo plan maestro con el nuevo Boulevard Monseñor Romero. ¿Dónde llegaría o dónde se instalaría o se toparía, por decirlo en otros términos, el tráfico con el primer semáforo? Estamos hablando a la altura de dónde. Bueno, aquí no hay semáforo, desde el Poliedro. ¿Ya entrando a la capital, San Salvador? Estamos aquí por el Boulevard Venezuela. Ya, yo creo que es importante que hablemos más adelante de obras, no
sé si llamarlas secundarias, pero de otras obras que necesitan para evitar que esto vaya a generar un embudo en el futuro, no por el tráfico. Pero quiero que nos detengamos, ministro, en la parte técnica, es decir, y un poco sobre los números. ¿Cuánto es la inversión de este tramo? El tramo que es responsabilidad de esta administración tuvo un costo presupuestación de $33.1 millones. El Ministerio de Obra Pública se ha mantenido, se ha ceñido rigurosamente al presupuesto que hemos recibido. Naturalmente que ya había un costo anterior, una verdadera sangría financiera, y lo que los economistas le llaman también un costo de oportunidad al haber quedado paralizada y fosilizada esta obra durante muchos años. Hay que tener en cuenta, William, que esto comenzó a ser proyectado en el año 2000. Entre el 2000 y el 2001 se hizo un estudio de prefactibilidad o de factibilidad que fue entregado al Ministerio de Obra Pública en el mes de mayo de 2001. Y hace como 8 años se inició la construcción de este bulevar. Cuando nosotros llegamos hace 3 años y medio, esto ya tenía más de 2 años, casi 3 años de estar abandonado. Cuando llegan entonces, ¿con qué se encuentran ustedes? ¡Wow! Nos encontramos con un pequeño Frankenstein. Es un conjunto de problemas financieros, estaba desfinanciada, problemas legales, pero también problemas ya judicializados, de sentencias perdidas. Pero también nos encontramos con... de demandas establecidas hacia el Ministerio de Obras y juicios perdidos, ¿verdad? 2 que ya habían sido desembolsados, creo que son como de $7 millones, y recibimos 2 sentencias de cerca de $6 millones, ¿verdad? Que llegamos a tiempo de poder revertirlas. Pero además de estos costos... Bien, pero hubo unas que no se pudieron revertir. ¿A cuánto asciende eso? Creo que andan cerca de los $7 millones, ¿verdad? En este momento estamos haciendo la sumatoria para darle al presidente de la República el costo consolidado, que va a ser una primicia que el presidente se lo va a dar al país el día domingo. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, pero sí necesito que en todo caso alguna aproximación se podrá tener de cuánto está costando esta obra. No solo el tramo que están inaugurando ustedes y que tiene que ver con todo vinculado al tema de la transparencia también. Vamos a una pausa. ¿Cómo no? Y usted me explica después. Regresamos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Es un gusto que nos acompañe. Estamos transmitiendo en tiempo real desde el Boulevard Monseñor Romero. Nos acompaña Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas. Ministro, me decía usted en el segmento pasado que de alguna forma será el presidente de la República, él tendrá una especie de primicia de cuál es el costo real que tiene todo este proyecto. No solo el tramo que estamos hablando, que usted ya me anticipó algunas cifras, pero alguna aproximación, ministro, de cuánto puede costar esto. Digo, incluyendo el costo de haber pagado, por ejemplo, esos más o menos $7 millones en juicios que fueron ganados por algunas constructoras. ¿Cuánto puede ser? Es posible que el país se sorprenda, pero nosotros vamos a dar todos los números, pero el costo consolidado de todo el bulevar, de todo, de ambos tramos,
podría ser superior a los 70 millones de dólares. El presidente va a dar los números y nosotros vamos a explicar. 70 millones, estamos hablando todo el tramo completo, no solo sí, porque mira, este cuesta 30 y algo, me dijo, ¿no? Esto incluye los 33.1 de esto. Recuerde, aquí hemos colocado 34,000 metros cúbicos de concreto, aplicado en un área de 135.364 metros cuadrados. Hemos colocado aquí 340 toneladas de hierro, eso ha sido utilizado. Bueno, pero además de estos 33.1 millones, están los costos anteriores. Ese es el mayor costo, el de la obra inconclusa. Es el doble o más del doble de lo que nosotros hemos invertido. Ministro, de alguna forma usted ha cargado con un proyecto que ha sido salpicado por todo el tema de la corrupción, el fantasma de la corrupción ha estado presente. ¿Cómo ha hecho o cuáles son los seguros o las garantías que ha tenido de su parte, digamos, para que esta parte realmente sea un proyecto realizado en este tramo del que estamos hablando con mucha transparencia? ¿Qué es lo que la gente espera? Desde luego es qué tanta transparencia ha habido en el manejo de los recursos en esto, sobre todo por ese antecedente que se tenía. ¿Cuáles fueron las garantías? Primero, la fiscalización de la ciudadanía y de la prensa. Segundo, la responsabilidad de las empresas, de los trabajadores y de los ingenieros. Y tercero y último, mi honradez. No hay forma de que pueda ocurrir en el futuro situaciones irregulares, es decir, usted tiene metidas totalmente las manos en el fuego en esto. Bueno, mire, quiero decirle que aquí hemos hecho una experiencia inédita en toda la región. ¿En qué sentido? Inédita en la historia del país. Por primera vez en la historia de El Salvador, el Ministerio de Obra Pública, con 2 empresas privadas contratistas, firmamos ante el país los primeros pactos de integridad que nos comprometían a manejar con mucho rigor y honradez los recursos públicos y que además nos comprometieron a servir suficiente, oportuna y veraz información a la ciudadanía. Ese fue un elemento muy importante. Además, solicitamos la presencia de observatorios, el Observatorio Ciudadano de Transparencia Internacional. Usted tiene dentro de la institución un observatorio, ¿no? De transparencia. Bueno, yo he pedido que nosotros estemos intervenidos por el Observatorio Ciudadano y ellos han sido testigos de estos pactos de integridad. Adicionalmente, quiero decirle, hice algo que nunca antes se había solicitado en el país. Yo le solicité con mucho respeto a la Corte de Cuentas que me hiciera una auditoría preventiva. Primero. ¿Qué es esto en términos sencillos, digamos, para que todos comprendamos? Que hiciera un control de lo que se estaba planificando e iniciando a hacer. Segundo. ¿Eso es como una auditoría en tiempo real de cómo va evolucionando? Una auditoría ex ante, ¿verdad? Preventiva. Y adicionalmente una auditoría concurrente que está haciendo la Corte de Cuentas. Por supuesto, esto sin detrimento de la auditoría posterior que tiene que hacer la Corte de Cuentas. Ya. Ministro, ¿es posible entonces hacer grandes obras en este país teniendo una fuerte fiscalización y que esa fuerte fiscalización no necesariamente implique, por ejemplo, candados para poder avanzar en las obras? Un poco el argumento que ha habido en el pasado es que, bueno, hay leyes que son demasiado rigurosas y entonces no se avanza, no se puede trabajar y eso dificulta mucho. ¿Se puede desmitificar entonces eso? Totalmente. William, eso me quitó el sueño, porque siempre hay cuestionamientos y aunque una gran mayoría de salvadoreños apoyaban nuestro compromiso de transparencia, también hubo detractores que dijeron esas prácticas de transparencia que se están aplicando en el MOP van a hacer lenta la obra y la va a paralizar más. Hay que romper esos mitos, hay que exigirle a los servidores públicos que administren las cosas honradamente,
con transparencia y con eficacia, con agilidad. La transparencia y la ética no está reñida con la eficacia. Ese es el desafío. Para eso nos eligen, para eso nos dan un mandato y para eso nos pagan nuestros salarios. Ya, y al término de esta obra, los ciudadanos, todos los ciudadanos de este país, podremos tener acceso a toda la información financiera, a todo lo que ha implicado esta obra. De principio a fin. Toda persona que ha querido pedir una información o cualquier profesional de la prensa que haya querido una información puede pedírsela a las empresas o ha podido pedirse al Ministerio de Obra Pública. Nunca en la historia de El Salvador y nunca en la historia de Centroamérica ha habido un proyecto tan sobreexpuesto a la opinión pública, tan fiscalizado por la ciudadanía y la prensa como la construcción del Boulevard Diego de Holguín, ex Diego de Holguín, ahora que lleva el nombre del salvadoreño más universal, que es Monseñor Romero. Bueno, bien, vamos a otra pequeña pausa comercial, volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Es un honor que siga con nosotros. Transmitimos en tiempo real desde el Boulevard Monseñor Romero, que será inaugurado el próximo domingo por el Presidente de la República y desde luego por el Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Ministro, quiero que volvamos un poco a la parte técnica de esta infraestructura. ¿Cuántos vehículos estarán circulando diariamente acá? Según el cálculo de los ingenieros de tráfico de la Dirección General de Tránsito, el pronóstico es una circulación promedio de 50,000 vehículos diarios. Es muy probable que al inicio, porque la gente va a querer venir a conocer, es posible que sea mayor, pero luego esto es normal, después esto se va redistribuyendo y la cadencia va a ser de unos 50,000 vehículos por día. ¿Vida útil de la infraestructura? La carpeta de concreto es parecida a la autopista al aeropuerto, que ha tenido una vida larga. Esto tendrá unos 25 años, tiene cerca de 3 años de garantía, incluso hemos ampliado las garantías y después tiene que darse un mantenimiento. Debo decirle que nosotros ya tomamos las providencias. Inmediatamente que nosotros demos por recibida la obra, que va a ser en el mes de diciembre, nosotros vamos a iniciar el trámite para transferirle esta obra del MOP al FOVIAL, y el FOVIAL está preparando ya el plan de mantenimiento. Pero hay que tener en cuenta... Bueno, esa parte, perdón, es importante porque es una obra muy costosa que requerirá también de un mantenimiento bastante costoso, hay que cuidarla. El FOVIAL va a tener la capacidad de hacerlo. Sí, claro. Hay que tener en cuenta que en los primeros años esto tiene garantía. Claro. Es como cuando tú compras un aparato electrónico, esto tiene garantía. Sin embargo, le vamos a transferir la vía al FOVIAL porque esta vía es
es parte de la red prioritaria nacional, no solo es una calle nacional, es parte de la red prioritaria. Así que el mantenimiento de la vía está asegurado, pero adicionalmente quiero decirle a la ciudadanía que nosotros recibimos la obra en diciembre y en enero el Ministerio de Obra Pública va a comenzar algunas obras complementarias adicionales para mejorar el bulevar. Ya, hablemos de infraestructura secundaria o que se va a generar alrededor de esto, porque cuando en algún momento en la entrevista conversábamos, y hay un poco de preocupación sobre esto, si qué tanto pueda generarse un embudo en el tráfico ya a la altura, por ejemplo, de la Universidad Centroamericana. ¿Qué acciones vienen de inmediato para poder evitar que eso ocurra? Sobre todo considerando que habrá un semáforo también, como usted decía, que hay un semáforo, o el primero que se encontrará en esta ruta y que será a la altura del Boulevard Venezuela, ¿no? ¿Qué tanto puede esperarse? Mucho. Yo lo he anunciado. Porque hay que decirle y advertirle a la ciudadanía, hombre, este no es un acto de propaganda, hay que decirle a la gente, después va a aumentar el cuello de botella adelante de la Universidad Centroamericana, en el árbol de la paz. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso a usted le consta que fui a la Asamblea Legislativa desde hace un año a solicitar que nos permitiera hacer una emisión de títulos valores que permitiera que no signifique deuda soberana, que no signifique hipotecar activos del país, sino que sea contra los propios flujos del FOVIAL, o sea, con los dineros corrientes del FOVIAL, para poder hacer el mejoramiento, probablemente un paso a tercer nivel ahí y más adelante también en el monumento, en el paso bienvenido a casa, ¿verdad? Así que hemos tomado las providencias. Lo que sucede, William, que una emisión de títulos valores madura en un plazo de aproximadamente de 6 a 8 meses. Ya arrancamos. En el mes de mayo esperamos nosotros poder tener la disponibilidad presupuestaria para emprender ese otro desafío. O sea que estamos hablando de que ver ese tipo de obras será a finales del próximo año. Podríamos estar arrancando el próximo año si es exitosa la emisión de títulos valores. Mientras tanto, hay algunas acciones que se puedan hacer secundarias que no necesariamente impliquen inversiones millonarias. Sí, es en los sistemas de gestión de tráfico. Esto está a cargo de la Dirección General de Tránsito, de la Policía Nacional Civil, de reordenar los autobuses. Por cierto, quiero dar una buena noticia, es que aquí no van a circular servicio de buses. Hasta este momento el Viceministerio de Transporte no ha autorizado ninguna. Esto es, o sea, no hay una sola ruta autorizada de transporte colectivo de pasajeros. No, pero en el Boulevard de los Próceres sí. Lo que sucede es que ellos van a tener una restricción. Tienen que circular nada más por las calles marginales. Para eso hemos habilitado 2 calles marginales. Mira tú, allí entre el Canal 6 y el Hotel Siesta, allí hay 10 carriles. Son 6 en el paso a doble nivel, 3 de entrada y 3 de salida, y 2 marginales al lado del Hotel Siesta y la UCA, y 2 marginales al lado de la Palermo, de la Arce y de la Ferrominera. Entonces es en esas marginales en donde los autobuses están habilitados a prestar el servicio, pero no en los carriles principales. Ya, y en términos de control de velocidad en esta zona, porque bueno, es conocido que cuando hay una obra de esta naturaleza, y lo conversábamos ahí con algunos miembros de obras públicas, siempre la tentación del exceso de la velocidad sobre todo una infraestructura de este tipo. Sí, también está regulado por la Dirección General de Tránsito. En los próximos días se terminará de instalar el sistema de señalización. Hay que tener en cuenta que nosotros abrimos el próximo domingo, pero inmediatamente continúa el plan de señalización y de otras obras complementarias. Por ejemplo, la obra hidráulica, aquí hay 2 grandes quebradas que vienen del volcán, la quebrada del Triunfo y la quebrada del Suncita. Una de esas fue utilizada por las fuerzas que yo comandaba para penetrar en la ofensiva del 89 hacia la ciudad. Resulta que estas 2 quebradas es un problema el manejo de las aguas. Entonces se construyó, si tú miras más adelante, un gigantesco canal hidráulico que está a ojos vista. Eso es para darle seguridad
a la infraestructura. Ya, y retomando entonces el tema de la edificación de ciertas, de otras infraestructuras adicionales para darle movilidad a todo este tráfico que se va a generar, ¿cómo va? ¿Esto va de alguna forma empalmado con el SITRANS? Ciertamente, esto es parte del sistema integrado de transporte del área metropolitana. No se pueden estar haciendo remientos, impostaciones y convirtiendo la ciudad en un Frankenstein. Los ciudadanos ya no deben permitir eso. La autopista de los Chorros, nueva, y esto forma parte de un gran proyecto de darle al país un corredor longitudinal metropolitano sin semáforos. Por eso estamos trabajando en las dos direcciones. También hemos trabajado de San Martín hacia acá. Ya el Boulevard San Bartolo está remodelado y estamos licitando ya la remodelación del Boulevard del Ejército. Ahí vamos a construir, estamos por iniciar la construcción de en unos 15 días, estás tú invitado, vamos a dar la orden de inicio para la construcción de la terminal en Soyapango y vamos a hacer la remodelación de todo el Boulevard del Ejército. Ahí vamos a construir cerca de 3 pasos a doble nivel como el del Molsa o como el paso a doble nivel que une con el Boulevard Venezuela. Ese va a ser demolido. Ahora, ¿es posible que se pueda tener una arteria totalmente fluida de tráfico que atraviese San Salvador en esta misma dirección en la que estamos y apartar los semáforos, es decir, que no haya semáforos en toda esta calle? ¿Es posible? Es posible, pero no se va a poder hacer de la noche a la mañana. Nuestro gobierno va a dejar casi listo esto. Nosotros esperamos dejar remodelado hasta el Boulevard de los Próceres y solo va a quedar un solo cuello de botella, que es la calle Montserrat. Sin embargo, ya hay 4 carriles hasta la cuesta de la Vista Hermosa. Entonces solo son como 2 kilómetros o kilómetro y medio, donde es lo único. Una vez que eso se haga, pero hay que comprar derechos de vía, no está financiado. Tú quitas 3 semáforos que están hacia el Boulevard Venezuela, tú quitas eso y tú tienes un corredor sin semáforos. Pero volvemos, ahí se necesita entonces hacer pasos a desnivel. ¿A dónde? En esa zona donde se elimine un semáforo habrá que hacer pasos a desnivel. Sí, en algunos casos son pasos a doble nivel y en otros son algunas soluciones de gestión de tráfico. Ahora, estamos hablando de una arteria que va a cruzar de oriente a poniente en el sí, país. Pero de norte a sur, muy bien. ¿qué hay? También nosotros vamos a heredar una nueva forma de planificación, que es el sistema de corredores. No solo resolver nudos aislados, además de eso debe inscribirse entre corredores norte-sur también. Por ejemplo, aquí donde estamos, vamos a trabajar un corredor norte-sur de Antiguo Cuscatlán hacia el periférico. Significa pasar en medio de las cascadas y Multiplaza. Ahí hay un redondel de Naciones Unidas. Sí, claro. Nosotros tenemos proyectado allí un paso subterráneo. No lo tenemos financiado, pero estamos ya obteniendo el financiamiento para construir un paso subterráneo bajo el redondel de la Bandera, el redondel Masferrer, para poder tener también un corredor, un eje norte-sur, igualmente sin semáforos. ¿Cuántos años le puede llevar este proceso? Obviamente esto va más allá de esta administración del presidente Funes. Bueno, lo importante es que ya comenzó. El corredor, este corredor, si nosotros logramos resolver el financiamiento, creo que en 3 años podría hacerse. Los grandes desarrollos de infraestructura no son planes quinquenales, son proyectos estratégicos de 10, 15, 20 años. Pero este proyecto puede ser un proyecto de 2 a 3 años. Perfecto. Una pausa comercial y volvemos con nuestros anunciantes. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte.
La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Está con nosotros el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Seguimos conversando sobre, particularmente hemos conversado sobre esta importante infraestructura que se va a inaugurar el próximo domingo. Hablamos del Boulevard Monseñor Romero. Ministro, en medio de una situación bastante crítica de cómo se está desenvolviendo la economía en nuestro país y el mundo, donde hay una situación complicada también que tiene que ver desde luego con la recaudación de fondos vía impuestos, Ministerio de Hacienda, ¿cuánto es lo que más se puede hacer? O sea, ¿qué otras modalidades se pueden utilizar de tal manera que algunas obras de infraestructura no se detengan? Bueno, mire, una primera condición es que el país avance, maduremos a lograr un pacto nacional en relación a la política fiscal. Eso es lo primero. Que ya no pasen cosas trágicas como lo de ayer, que volvieron a bloquear un financiamiento para la salud pública. Pero es increíble. Revisado técnicamente por el Banco Mundial, yo puedo dar fe de que ese es un crédito correctamente concebido. Aunque usted no está involucrado en esa cartera. Sí, pero lo he estudiado el crédito. Es absolutamente necesario y me parece absolutamente ilegítimo haber bloqueado durante meses y meses y meses un crédito que es bueno para la salud del pueblo salvadoreño. Pero la primera condición es que maduremos y trabajemos hacia una reforma fiscal fundada en un pacto de país. Pero la segunda medida es que hay que resolver el problema del fondo vial. Se le ha dado una solución parcial. La sostenibilidad financiera del FOVIAL es necesaria. ¿Cuál es el ingreso que tiene FOVIAL en este momento? ¿Y cuánto es lo que está demandando o que se está invirtiendo en el mantenimiento vial? El FOVIAL ha tenido ingresos promedios de 66 millones años, pero para darle mantenimiento a 6.500 kilómetros de carreteras nacionales. ¿Hay un déficit de cobertura? Sí, hombre, claro, por supuesto. ¿De cuánto? Como de 60 millones. Yo lo que he propuesto, lo que estoy proponiendo técnicamente y que probablemente le proponga al presidente de la República y a la Asamblea Legislativa es lo siguiente: que todo el sistema carretero nacional, su conservación pase al FOVIAL, porque no tiene sentido tener fragmentado. Tiene que ser un solo plan maestro, somos un solo país, pero que se le dé los recursos al FOVIAL. Esa es la segunda medida. ¿Eso sería incluir las carreteras secundarias de los municipios? Eso significaría, en esa parte de la división que hubo en el pasado. Lo que sucede hoy es que la red prioritaria nacional, que son 6.500, le tocan al FOVIAL, pero cerca de 700 kilómetros de calles nacionales le toca a la Dirección de Mantenimiento Vial del MOP. Entonces mi idea es que la red nacional de carreteras pavimentadas debe estar en manos del FOVIAL. Pero ¿cómo hace usted entonces para poder, siendo que va a absorber más infraestructura y tendrá que dar más mantenimiento, cómo hacer entonces para poder costear todo eso, si ya tiene dificultades con lo que en este momento administra? Bueno, recuerde que estamos impulsando una reforma financiera al FOVIAL, ya tenemos una solución, pero parcial, que le da un aliento al FOVIAL para los próximos 3, 4, 5 años, pero se necesitan soluciones definitivas, eso es clave. Y en ese caso el Ministerio de Obras Públicas que se quede apoyando a los municipios, la red secundaria y terciaria. Mire, la red en colonias, en barrios, aquí en San Salvador, muchas calles están pedaceadas, pero no son del MOP. Esas le corresponden a la alcaldía y por eso usted paga un impuesto de vialidad y le cobran una tasa por mantenimiento y la alcaldía no alcanza, no quiere o no puede darle mantenimiento. Entonces mi propuesta es una solución de país, que la Dirección de Mantenimiento Vial del MOP se dedique a hacer la red de convenios para apoyar a los municipios.
Pero eso no absorbe totalmente las carreteras secundarias en los municipios. no, la red secundaria, la alcaldía siempre tendría la responsabilidad. La red primaria, carreteras nacionales, por ley le corresponden al MOP. De acuerdo. Pero la red secundaria en barrios, colonias, caminos vecinales y la red terciaria, esa es responsabilidad de los gobiernos municipales. Entonces, pero nosotros tenemos que pasar de aquella época en que en los gobiernos las instituciones se pasaban la pelota. Lo que nosotros estamos concibiendo son políticas de país que se convierten en políticas de Estado, que nos unan para darle soluciones a la gente. ¿Qué implicaciones tendría esto a hacer esa reforma que usted sugiere? ¿Habría que aumentar lo que se paga en términos de fovial? ¿De qué manera? No, ¿Cómo aumenta el recurso? No, o sea, lo que nosotros hemos planteado, y es lo que se acaba de hacer, es que todos los ingresos que se han hecho toda la vida, que se perciben en Hacienda toda la vida, cuando usted cambia su placa, cuando usted le dan una tarjeta de circulación, saca su licencia, un permiso de autobús, lo que sea, las multas, todo eso va a ir el otro año a fovial. Todo. Claro. Ya eso es un principio de solución. ¿Cuánto le ingresa por esa vía? Entonces el presupuesto de fovial va a llegar a 90 millones de dólares, ¿verdad? Ya el otro año. El único problema que tenemos que nos dejaron entrampado al fovial, lo dejaron hipotecado. El fovial, de esos 20 millones adicionales que va a recibir, tiene que pagar 10 millones de la deuda que le dejaron anteriores gobiernos, porque hay que honrar las deudas. El problema es que no lo hicieron en base a un plan financiero. Sin embargo, nosotros tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, pero además de la deuda financiera, la prioridad es la deuda social, y carreteras es parte de la deuda social y de la competitividad del país. Quiero decirte que según el reporte del Foro Económico Mundial sobre competitividad del país, que por cierto la prensa gráfica sacó la información, hay indicadores donde el país no sale bien, pero ya que ustedes son periodistas acuciosos, vayan a ver en competitividad de carreteras e infraestructuras. El Salvador aparece entre los 4 primeros países de América Latina, porque no obstante que somos el país más vulnerable del mundo, no obstante que hemos sido azotados por Ida, Ágata, Alex, Mateo, Nicola, depresión tropical 12E, la evaluación del Foro Económico Mundial es que el caso de obras públicas, de infraestructura en El Salvador, le imprime una competitividad al país, y eso no lo digo yo, está ahí en el reporte de este año, del año pasado y de los últimos 3 años. Pero a propósito de ese tema y ese punto que usted aborda, ministro, ¿cómo responde a la preocupación, a la inquietud que hay de muchos conductores que transitan en algunas arterias? Por ejemplo, la conectividad que hay de calles secundarias en todo el longitudinal del norte. Hay dificultades, en la carretera panamericana hay dificultades en algunos tramos, hablando en el tramo que vamos, que sería San Salvador, San Vicente o San Miguel. ¿Qué pasa en ese sentido? Por el deterioro de algunas calles. Exactamente. Nacionales que nos corresponden a nosotros. ¿Cómo respondo? Con vergüenza, pero explicándole a la ciudadanía. Usted se refiere, por ejemplo, a un tramo de la Panamericana que va hacia San Vicente desde San Martín. Exacto. Hacia San Rafael Cedro. Ha estado pedaceado de años, porque sencillamente yo estaba inhibido, impedido de intervenirlo, porque había un litigio que venía del 2001. Usted como contribuyente pagó 54 millones de dólares. Siempre se lo achacan al gobierno anterior. No, es del 2001, del gobierno que estaba entonces, ¿verdad? Se consumió 54 millones de dólares y dejó la calle pedaceada, y un litigio con una empresa. Mientras estuviera en desarrollo del litigio, usted no puede intervenir. Claro, porque es como la calle Sirama allá en La Unión. Entonces, ¿qué hice? No me crucé de brazos, hice 2 cosas. Como no había sentencia en firme, ordené a la gerencia legal que intentara un entendimiento con la empresa para que la empresa respondiera. La empresa, yo quiero decir honradamente, dijo: queremos responder, pero la ley, la Constitución y la moral me obligaba a ir a la Fiscalía. Yo ya había ido a la Fiscalía, entonces la Fiscalía procedió y hace unos días ordenó una ejecución de embargo contra la empresa. Entonces, con esos fondos, nosotros probablemente en los próximos 10 días damos la orden de inicio para comenzar a resanar eso. Pero vea usted, en la Panamericana. Exacto. Yo quiero decirle, yo he sufrido personalmente como Ministerio de Obras Públicas en nuestro gobierno los costos. Por eso le digo con vergüenza, porque la gente no sabe que esa es una deuda que dejaron gobiernos anteriores.
La gente dice, el MOP no atendió eso, pero bueno, hoy lo vamos a atender con demora. Pero bueno, así es, la calle hacia la Unión, queremos pedir perdón, pero lo que sucede es que está intervenida judicialmente y las autoridades judiciales me dicen, si usted le mete allí un tractor o una pala, eso es delito, porque altera las pruebas. Entonces yo le solicito... O sea, no hay una forma de modificar eso, es decir, porque es un La poco única absurdo, forma- ¿no? O sea, no poder intervenir en el marco de un litigio una arteria, es decir, Pero mire, y sin embargo se sigue destruyendo, se sigue erosionando. Eso es exactamente como ¿qué pasa cuando hay un homicidio en la calle? Llega la policía y pone unas listones amarillos. Claro. Si tú llegas y comienzas a alterar ese lugar, ese es un delito, porque contaminas el escenario del crimen. Es lo mismo. Aquí en este bulevar, Monseñor Romero, cuando yo llegué, intenté hacer un derivador que uniera con el bulevar Chiltiupán. Le pedí al arquitecto Roberto Boches que preparara las máquinas, pero llegó la fiscalía y el juez de instrucción y le dijo, cuidado, si usted mete una pala, comete delito. Entonces tuvimos que esperar año y medio, hasta que nos autorizó el juez y la fiscalía, que ya había hecho un peritaje y había preservado las pruebas. Hasta entonces nosotros pudimos intervenir. Nosotros somos los responsables, toda la infraestructura estaba bajo la jurisdicción del MOP, excepto aquella que está en un juicio, ¿verdad? Perfecto. Porque en ese caso está bajo jurisdicción de un juez o de una cámara. De acuerdo. Vamos a ir en este momento a la última pausa comercial. Regresamos después de esto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea conversando con Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas desde el Boulevard Monseñor Romero. Bueno, a propósito del nombre de ministro, finalmente no es ninguno de los 3 nombres del concurso. ¿Qué pasó finalmente ahí? ¿Ha habido un poco de inquietud, un poco incluso de malestar en términos de qué pasó con la consulta? Bueno, mire, es importante, nosotros hicimos un gesto muy democrático y con la mayor transparencia de consultarle a la ciudadanía. Lo que pasa es que esto no puede ser solo cuantitativo, a quien marca más en el Twitter y todo, porque se estableció una escala de valores. Tenían que ser nombres de lo más ajustado a los valores de país, edificantes hacia las nuevas generaciones. Esto se le eleva el resultado al presidente de la República. Yo quiero decirte, William, que ha salido cualquier cantidad de nombres, hasta de políticos. Todo se le eleva al presidente de la República, y el presidente de la República, que tiene la legitimidad de una elección de país, él toma las decisiones en nombre del país. Y el nombre seleccionado es Monseñor Romero, que, como te decía, desde mi punto de vista, no solo es el padre de la fe en el país, sino que es el ciudadano más universal, más venerado en el mundo, el salvadoreño más venerado.
Bueno, de hecho, por lo que uno asume, por lo que se plantea en redes sociales, no es que haya un malestar a que se coloque el nombre de Monseñor Romero. O sea, creo que todo el mundo reconoce que eso es justo. El tema es sí, claro, en la parte de la consulta, porque la gente se quedó, bueno, ¿para qué hacer una consulta si finalmente ya había prácticamente un nombre decidido? No, en realidad no había un nombre decidido, ¿verdad? Entiendo que el presidente de la República ha hecho todas las ponderaciones. Yo quiero decirle que mejor nombre, casi, no digo imposible, pero muy difícil. Creo que ese nombre es representativo de los valores con los que debemos de edificar la sociedad del futuro. Así que yo lo veo, y lo importante en esto es que estamos presentando una obra que otros habían dejado abandonadas, y podemos decir en este momento, William, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, a pesar de la pesadilla que significó, esta mañana podemos decir misión cumplida. ¿Qué ha sido lo más difícil de todo este proceso? Los fondos, superar los obstáculos en términos legales, el lastre que esto tenía de corrupción. Era una jungla de problemas, pero yo creo que lo más duro es que encontramos un ministerio con el más alto nivel de descrédito y una desesperanza, un descorazonamiento en relación a esto, una indignación, una justa indignación. Yo me recuerdo, y quiero decirte, en mi despacho tenemos recortada una caricatura, creo que de la prensa gráfica, donde sacaba esto como un Jurassic Park. Quiero decirle, yo lo asumí como una crítica no solo a los anteriores gobiernos, sino a este Ministerio de Obras Públicas, porque era el momento en que nosotros estábamos conversando con el juez, con la fiscalía, que nos dejara, pero bueno, era la justa indignación de la ciudadanía, era justamente esa deuda moral lo más difícil. Por supuesto, los problemas de corrupción, los problemas de litigios, los juicios, los problemas técnicos, que han habido muchos problemas graves de ingeniería, de hidráulica y todo, han sido, pero yo creo que el desafío fue más moral. ¿Será esta la obra de infraestructura vial más importante que está heredando la administración Gerson Martínez en obras públicas o el mismo presidente de la República? No es la administración Gerson Martínez. Esta es una obra realizada con dinero de los contribuyentes salvadoreños, realizada por trabajadores y trabajadoras salvadoreños. Orgullosamente, un desafío que fue asumido por dos empresas salvadoreñas. Por consiguiente, es un esfuerzo de país. Esta es una obra del Salvador. Para darme un poco más a explicar, la obra más importante que se ha construido es esta, de infraestructura, en términos de infraestructura, o los salvadoreños esperaríamos que en los próximos meses se pueda tener una obra, bueno, el tiempo básicamente no alcanza, pero ¿habrá otras obras importantes? Bueno, en este periodo, yo a mi juicio, esta obra junto con la longitudinal del norte, que si bien es cierto es una donación, pero el Ministerio de Obra Pública aportó allí 27 de sus principales ingenieros, y también fue un esfuerzo de país como una donación. Creo que son las dos obras de infraestructura hasta hoy, pero esperemos a ver cómo nos va en ese desafío que estamos asumiendo, que es la construcción del primer sistema de integrado de transporte del área metropolitana, CITRAMS, en el Boulevard del Ejército. El CITRAG, a propósito, ministro, es imposible desarrollarlo si no hay una coordinación efectiva con la alcaldía de San Salvador. ¿Cómo están caminando en esa parte? Bueno, mire, el CITRAMS atraviesa varios municipios, entonces se ha hecho contacto con todos los gobiernos municipales, así que, bueno, hay comunicación. Nosotros esperamos que no haya ninguna forma de obstaculizar eso. El CITRAMS no solo es una obra de importancia local, resulta que el área metropolitana en conjunto es la capital del país, es un alto interés nacional y que nos invita, que nos convoca a unirnos. Pero no va atrasado el proceso. No va atrasado el proceso, vamos conforme al cronograma, vamos bien, esperamos que no haya un atraso. William, como entiendo que ya me estás despidiendo, se nos quedan un par de minutos. Solo quiero hacer una reflexión.
Estaba revisando un poco la historia del país y desde la época del Estado colonial hasta los últimos años, el poder se utilizó casi siempre para fracturar al país. El poder se utilizó para enfrentar y polarizar al país. Este tipo de obras, de soluciones nos convocan a que ya no fracturemos al país, a que nos unamos. Aquí nadie puede tener el poder absoluto, nadie, porque el poder absoluto corrompe. ¿El FMLN lo entiende eso? ¿No es parte también de ese proceso? Yo soy orgullosamente del FMLN y mi partido, al que orgullosamente represento y del cual soy cofundador, comulga al 100% con este modelo de administración que estamos impulsando en el Ministerio de Obras Públicas, que se inscribe en la línea trazada por el Presidente de la República, pero que también es suscrito por el Vicepresidente Salvador Sánchez Serén. ¿Usted no está trabajando en función de intereses particulares? Que lo juzgue la ciudadanía. Basta que usted compare cómo actuaba antes el Ministerio de Obras Públicas y cómo actuaba hoy. Antes, el Ministerio de Obras Públicas solo apoyaba a los gobiernos municipales del partido oficialista. Vaya a ver ahora, nosotros tenemos convenios con todos los gobiernos municipales. Vaya, por ejemplo, a la Alcaldía Municipal de San Vicente. Es un gobierno municipal de Arena y hemos trabajado muy cordialmente. Y el Ministerio de Obras Públicas ha apoyado mucho a esas comunidades. ¿Sabe, William? Comunidades pobres hay en los gobiernos municipales de Arena, de Gana, de FMLN, de Cambio Democrático o de Concertación Nacional. Y nuestro compromiso es con esas comunidades pobres, nuestro compromiso es con la ciudadanía. No nos interesa cuál es el signo del gobierno municipal. Esas visiones dogmáticas, pigmeas, deben terminar. Por eso, este tipo de obra debe convocarnos a unirnos. Esta es una prueba que actuando con buena fe, con transparencia, se pueden construir soluciones para el país. Bueno, hoy sí se nos agotó el tiempo, ministro, quiero agradecerle por su tiempo. Muy a ti, William, por acompañarnos. Felicidades aquí por este esfuerzo también, que también es parte suyo, ¿no? También, solo soy una parte. Gracias, William. Bueno, muy amable, muy gentil. Gracias. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea que hemos transmitido desde el Boulevard Monseñor Romero. Nos vamos a ver el próximo lunes, estará con nosotros en nuestros estudios Linda Cross, ella es la embajadora del Reino Unido en nuestro país, hablando de otros temas también de cooperación y desde luego de esa relación estrecha que hay entre El Salvador y el Reino Unido. Nos vemos entonces.